Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy feliz Día de la Amistad para todos, para todas. Hola, profe, buenas tardes, feliz día. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, volviendo a la clase pasada falté. Sí. ¿Cómo pudiste leer algo? ¿Pudiste ver el material? No, profe, sinceramente fui un total irresponsable. Ya, ¿y tenés alguna duda, alguna consulta específica? Hasta donde venía, venía todo perfecto. Ahora estoy mirando nada más algo fuera de contexto que dice licenciada es Carol Cubilla. ¿Qué significa ESP? Especialista. Ah, ¿hay una especialización aparte de la licenciatura? Yo tengo una especialización, sí, de Ah, ya, ya. posgrado. Ah, eso no, profe, estaba mirando, me llamó un poco la atención. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a ver lo que tenemos para desarrollar hoy y en base a las dudas, que yo creo en tu caso no son muchas, eh, tenés bastante claro el panorama de las capacidades. Lo que habría tal vez que fijarnos en el caso tuyo tiene que ver, yo creo, en la planificación de la progresión, de las sesiones, de la secuencia y tal vez hacer alguna verificación, ¿verdad? No creo que haya tampoco grandes ajustes que hacer. Eh, Sin embargo, siempre es importante considerar desde el aspecto un poco ampliado, como siempre menciono, ¿verdad? Que lo que nosotros tocamos en estas clases, en estas asignaturas, se desarrolla en un periodo muy corto. eh, Hoy hubiéramos tenido una clase práctica, pero no se dieron las condiciones.
Entonces, eso impide, digamos, verificar las acciones llevadas a la ejecución tanto demostrativa, explicativa, metodológica de una sesión de preparación física, ¿verdad? Mencionar aspectos que tienen que ver con la organización de las sesiones, cómo estas deben llevarse con un orden lógico, con una secuencia lógica, con un incremento ideal en todos los casos de la carga, del tiempo, de la intensidad, siempre trabajando en función de los objetivos que tenemos que cumplirlos en el día, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un plan diario. Obviamente en la semana o microciclo podemos tener un objetivo que sería incrementar, realizar trabajos, objetivos alcanzables, objetivos de logro reales, idealmente. Obviamente en el mesociclo y en el macro, ¿verdad? Y desde el macro tenemos que ir cómo va a ser mi objetivo general, amplio, mi logro mayor. Yo lo tengo que ir abordando desde el mes, desde la semana hasta el día de la sesión. En un orden metodológico, cronológico, la forma de impartir las sesiones, al hacer la prescripción de esta actividad física, en este caso que tiene que ver con preparación física general y o específica en dependencia de si vamos a abordar la temática con deportistas, en dependencia de esos aspectos, verificaríamos que la prescripción esté buscando lograr el incremento de tal o cual capacidad como base que sostiene al deporte o a la actividad física para la salud. Entonces, para poder llegar a determinar, por ejemplo, en el caso de cargas, repeticiones, series, ¿verdad? Tenemos tablas en las cuales podemos verificar, ¿verdad? Que son como parámetros básicos, ¿verdad? Donde podemos ver qué relación tiene el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso, por ejemplo. Podemos buscar esas tablas y tratar de adaptarlas a la condición o capacidad que yo estoy intentando trabajar, o que yo busco incrementar en la sesión o en la semana de trabajo en el microciclo, en el mesociclo y en el macro en general, ¿verdad? Entonces, importantísimo es conocer a profundidad la capacidad que voy a desarrollar, que voy a trabajar, que voy a buscar que incremente. Esto me va a dar parámetros, indicadores de cómo debería abordar la temática y yo puedo utilizar tablas donde se habla de porcentajes de trabajo que debe cubrirse para referirse específicamente a tal o cual capacidad. Si es resistencia, cuánto porcentaje de carga, sea esta externa o refiere a intensidad, volumen, debo aplicar a mi sesión para que éste esté trabajando en esa capacidad que yo decido trabajar o establezco para trabajar. También esto tiene un vínculo con el tiempo de descanso y tiempo de trabajo. Yo voy a tomar un circuito. ¿Cómo va a ser ese circuito? ¿Cómo voy a abordar ese circuito? Si ese circuito apunta al desarrollo de la fuerza, si ese circuito apunta al desarrollo de varias capacidades a la vez, si mi sesión completa apunta a incrementar o a trabajar la resistencia, cómo yo lo voy a manejar en el tiempo que me toca trabajar, ¿verdad? Y cómo adecuo los ejercicios específicos secuenciados para el trabajo de la capacidad que estoy buscando trabajar. Entonces, el tiempo que tenemos es deficiente para poder abordar, obviamente, la temática a profundidad. Entonces, siempre
yo les voy a pasar algún material que lo pueden utilizar, igual pueden utilizar otros de su preferencia, para que intenten profundizar, y las clases son insisto, un puntapié para tratar las temáticas, para empezar a abordarlas tal vez de una manera específica, con relación al deporte en el que me estoy vinculando, a la actividad física con la que me estoy vinculando. Y lo ideal siempre sería que podamos ir ajustando y vinculando todas las temáticas o todos los puntos, como el tema metodológico, como el tema de estas tablas, cómo se relacionan con las capacidades, como estas tablas, como el descanso se asocia también, y el tiempo de trabajo se asocia también para potenciar el desarrollo o el trabajo adecuado de las capacidades. Cómo puedo involucrar y mezclar, ¿verdad?, el trabajo de estas capacidades dentro de una sesión. Y entonces, eso es realmente el trabajo final, el producto que necesitamos sacar a relucir de la mejor manera, con resultados que se puedan ver, que se puedan medir idealmente. Entonces, están siempre invitados a seguir leyendo, a hacer comentarios en el chat que tenemos, en el foro que yo siempre dejo en la plataforma, para intercambiar criterios, consideraciones, dudas acerca de esto, porque las próximas clases tenemos examen, creo. No, ustedes no. Bueno, nos quedan pocas clases, entonces intentar nada más que se pueda ver la esencia de lo que es la preparación física general, y que esta puede ser específica también en función de las características del deporte y cómo se asocia a las características de este deporte, o de los deportes o la actividad física en general que quieran desarrollar. A ver, hoy hablamos un poco de entrenamiento. Bueno, el entrenamiento como proceso, ¿verdad? Digamos que dentro de las definiciones, la mayoría de ellas se destacan 3 puntos específicos, como ser el proceso. El objetivo es de optimizar el rendimiento, y la planificación y sistematización de este proceso. ¿Ok? Hablamos de proceso, o hablamos de proceso entendido desde el punto de vista de flujo, en el que se producen modificaciones del estado psíquico, físico, cognitivo, afectivo, social, del deportista o sujetos que trabajan con nosotros. Obviamente este debe tener un objetivo que va a ser en algunos casos rendimiento. En este caso tiene que ser un acondicionamiento, una preparación física general que aborde todas las capacidades físicas y coordinativas, ¿sí? A un nivel por lo menos medio. Si hablamos de un promedio de un estándar de 100%, hablaríamos por lo menos llegar a un 60-70% de incremento o mejoramiento de la capacidad con la cual estemos trabajando, o la capacidad general de los atletas, deportistas o individuos que trabajan con nosotros. Y en base a eso trazar otros objetivos si son necesarios. Pero siempre buscando que este desarrollo como base que sustenta a cualquier
cualquier entrenamiento procesual, cualquier entrenamiento que va a continuar durante toda la vida, la preparación física siempre va a estar presente, porque las condiciones o las capacidades condicionales se van desarrollando como lo mencionábamos siempre. Se pueden desarrollar, se pueden incrementar en cualquier etapa del ciclo de la vida. A diferencia del criterio que existe con relación a la flexibilidad, que es una capacidad en teoría que va involucionando. Entonces, a diferencia de ella, las demás capacidades se pueden incrementar en cualquier etapa del ciclo de la vida. Eso no, la flexibilidad en porcentaje sí está comprobado que, bueno, va decreciendo desde que nacemos. Sin embargo, no es por eso que debemos dejar de trabajarla, sino que tal vez deberíamos abordarla de otra manera, intentando no ir perdiendo esta capacidad para que tengamos los beneficios que la capacidad de flexibilidad visto desde el punto de vista o desde el concepto de capacidad nos favorece, nos beneficia y potencia la autonomía, por ejemplo, en el caso del adulto mayor. Entonces, además de estas capacidades, no debemos olvidar que las capacidades coordinativas están implícitas y se desarrollan en las primeras edades. Es el momento crítico, el momento ideal para poder abordar estas capacidades con el énfasis, potenciándolas para el resto de la vida o resto del ciclo de la vida. Eso sería, digamos, como una organización, ¿verdad? Desde en las edades tempranas, el énfasis del trabajo va al desarrollo o desarrollo en general de capacidad de flexibilidad, capacidades coordinativas, ¿sí? La parte senso-perceptiva, orientación espacio-temporal, ritmo, acoplamiento, entre otros que van a ir encontrando. Cuando esto pasa su periodo crítico del desarrollo o de potencializar esta situación, pierde eficiencia, entonces la adquisición de forma tardía ya es muy deficiente en muchos casos y en otros casos es totalmente ineficiente o no se logra conseguir. Eso tampoco quiere decir que se debe dejar de trabajar, porque también es una capacidad, o las capacidades coordinativas en general, la debemos sostener durante todo el ciclo de la vida. Lo que sí debemos resaltar es que su trabajo se potencializa en la primera infancia y en la infancia. Va mejorando en la adolescencia, obviamente la precisión, etcétera, que tiene que ver con todo lo que requiere a coordinación. Entonces, eso es como una etapa en la que yo debo incorporar con mucho énfasis estas actividades. No tanto así como prioridad en las capacidades condicionales, la fuerza, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la velocidad, por ejemplo, ya que estas dependen del desarrollo madurativo del organismo en general. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Entonces, al no tener el desarrollado antes de los 12 años, en la mayoría de los casos, totalmente el sistema cardiorrespiratorio, el que yo intente incrementar la capacidad de resistencia en los niños no va no va a dar una resultante favorable en potenciación. Lo que no quiere decir que no lo debemos dejar de trabajar, sino que debemos saber que estamos trabajando en función de un armónico equilibrio del desarrollo de todas las capacidades con el énfasis que requiere cada edad. Según la valoración de los sistemas orgánicos,
con fundamentos fisiológicos, biológicos, morfofuncionales también, ¿por qué no? Entonces, cuando hablamos de que este entrenamiento se debe realizar de forma planificada, es lo que hablamos de nuestra estructura, tanto del macrociclo, de los mesociclos, de los microciclos y de las sesiones de clase. Sistemática, porque no debemos perder de vista que al intentar generar un patrón, sea de movimiento, gesto motor, técnico, esto genera un proceso que nosotros lo podemos vincular al aprendizaje, ¿sí? Y este aprendizaje neuromotor se puede sentar en bases de personas que no han tenido experiencia motora, entonces su punto de partida es cero, por tanto, las probabilidades de que se demoren el aprendizaje aumentan. Y estoy hablando de un aprendizaje motor. Y en el caso de otros que han tenido mayor vivencia motora, su aprendizaje puede ser más rápido. Entonces, tenemos que tener en cuenta este periodo, y lo digo porque como estamos hablando de organización, este periodo de aprendizaje técnico, en algunos casos técnico-táctico, técnico-táctico estratégico, en otros de dependencia del deporte, en dependencia del abordaje del ciclo de movimiento que se debe realizar. Esto tiene que tener una secuencia lógica donde yo aprendo, después donde yo tengo que empezar a incrementar de algún modo, o sea, la carga, modificar los elementos, tanto sea esto carga, tanto sea tiempo de trabajo, tipo de actividad, tipo de ejercicio, cambiar a veces el ambiente de trabajo. Si yo estoy trabajando en una pista, a lo mejor siempre yo puedo de vez en cuando, como buscando el trabajo integral, también sugerencias de los psicólogos, ¿verdad? El buscar cambiar de ambiente para no generar tanta presión y liberar un poco el sentido de los chicos, principalmente de los deportistas. Por ejemplo, trasladar las acciones que se desarrollan en una pista, trasladarla de alguna manera, tal vez a una sala de fitness, a un gimnasio, tal vez llevarla a piscina en algún momento. O sea, cuando estamos analizando esto, desde aquí, lo vamos a mirar con un enfoque ideal, con un enfoque amplio, con lo que quisiéramos que te pudiera contar, porque necesitamos abrir nuestro panorama, necesitamos ver que siempre vamos a apuntar, cuando estamos hablando de rendimiento, a ir a lo específico, pero cuando estamos sentando bases necesitamos trabajar la globalidad, la integralidad, y buscar un equilibrio, ¿sí? Armónico, de desarrollo integral de la persona, y dentro de eso están las capacidades como parte de la formación física y la base de entrenamiento de estas personas. Entonces, este sistema evolutivo nos condiciona a las capacidades que debemos trabajar por el tiempo de maduración de nuestros órganos. Las capacidades propiamente nos condicionan en función de las características que ellas tienen para desarrollar o incrementar. Entonces, por eso necesitamos conocer las características de la capacidad a cabalidad. Luego, cómo vamos a implementarlo a través de medios, métodos, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros entramos con todos los métodos que existen, tanto lo que llamamos fitness boutique, lo que se llama actividad física adaptada, en muchos casos cuando estamos hablando de personas que transitan enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellos, por ejemplo, por citar nada más, tenemos obesidad, tenemos diabetes, artritis, artrosis, fibromialgia, entre otras, ¿verdad? Entonces, y esto no solo va a estar presente en personas adultas, la proyección es que siempre vamos a ir aumentando, lamentablemente, la cantidad de niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos enfermos. Entonces,
debemos intentar abrir nuestra mirada acerca de cómo implementar en nuestras sesiones actividad física que busque vincular permanentemente a la persona o a las personas, que ellos logren identificar que la actividad física de base sienta cimientos sólidos para la construcción y el transcurso de todo el ciclo de la vida, y que esto va a ir en beneficio de su salud integral, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta esta sistematicidad también cuando estamos haciendo una secuencia de clase. Una secuencia de clase que es lo que yo presento en mi mesociclo, en mi microciclo, ¿sí? Mi microciclo, en dependencia del tipo de planificación que estoy realizando, puede tener 4 días, puede tener 6, puede tener 8 días, ¿sí? En dependencia del tipo de planificación que estoy organizando. En dependencia de lo que se está buscando también como objetivo del mesociclo o de los mesociclos que se están abordando. A veces voy a necesitar más descanso cuando quiero desarrollar algunas capacidades que refieren a la fatiga total. Entonces eso me va a hacer que las sesiones vayan espaciadas, y una sesión tiene que tener relación con la siguiente sesión y la siguiente sesión con la otra. Tiene que ser como un efecto concatenado. Entonces tiene que haber una secuencia lógica para que la actividad me produzca una resultante. Porque si yo hoy trabajo, por ejemplo, o intento trabajar fuerza, mañana intento trabajar velocidad, pasado resistencia, el siguiente día intento trabajar velocidad y flexibilidad, flexibilidad trabajé anterior, flexibilidad y coordinación. Entonces puedo, si yo este patrón lo sigo cada semana, pierdo el estímulo que debe centrarse en el área neuromuscular, y obviamente pierdo el proceso que busco de adaptación de algunas capacidades o de todas las capacidades. Entonces, tengo que fijarme que si estoy trabajando resistencia, en la semana vea cuántas sesiones son necesarias para que realmente el estímulo físico, el estímulo del movimiento, deje una huella en el procesamiento neuromuscular, en el procesamiento de funciones ejecutivas superiores, cuando en mi capacidad de resistencia, o cuántos ejercicios, de qué tipo necesito trabajar en esta semana para que ese estímulo provoque una cierta adaptación fisiológica, y esto me provea la necesidad de lo que en otras capacidades se ve mejor como supercompensación, ¿verdad? Que es cuando prácticamente logro llegar a un peldaño que me va a dar pie a avanzar nuevamente a otro peldaño. Entonces, no olvidemos esta secuencia. Hay una secuencia para el aprendizaje motor, hay una secuencia para generar modificaciones fisiológicas o neurofisiológicas, y hay otros patrones para generar cambios, ¿sí? A nivel, y que ya tal vez tenga más tiempo, tal vez tenga, o sea, tiempo me refiero, tiempo en lapso de mesociclos, a veces semestres, para lograr cambios, por ejemplo, a nivel metabólico, ¿sí? Porque eso va a depender, obviamente, de la genética de la persona, de la alimentación, del descanso, de factores que a veces le llamamos, o se llaman
aspectos invisibles, ¿verdad? Digamos, del entrenamiento o el entrenamiento invisible. Entonces, esos factores a veces están condicionados, a veces podemos influir en ellos y otras no podemos. Sin embargo, eso no puede ser una limitante para dejar de hacer esta observación y mencionar que estos patrones van a estar y van a permanecer como puntos que necesitamos contemplar, observar y tener en cuenta. Ok. Dentro de los objetivos del entrenamiento, deben presentar estas aspiraciones, ¿verdad? Aspiraciones que se formula el entrenador y a veces con el atleta o el individuo que está trabajando con nosotros, que deberán ser alcanzadas en el transcurso del ciclo o estadio de entrenamiento. Ciclo o estadio de entrenamiento. Eso nosotros lo planificamos. Si estamos en un periodo inicial de nuestro entrenamiento, podemos sustentarnos en bases teóricas de adaptación fisiológica que van a decir, por ejemplo, que a partir de los 3 meses, evidentemente recién vamos a poder notar un incremento detrimento o un patrón repetido de resultantes. En otros casos, en dependencia de la capacidad o la vinculación de la capacidad y los cambios que buscamos, vamos a ver este ciclo o estadio de entrenamiento en 6 meses, que vamos a ver que este va recién a mostrar unos indicadores de evolución, de incremento, de potenciación. ¿Ok? Y entonces, nuestro objetivo tiene que ir centrado, que si estoy en la parte de introducción, ¿a dónde? ¿Cómo voy a abordar la temática? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Que tiene que ver con el aspecto de aprendizaje neuromotor, condicionante de la capacidad física, las capacidades fisiológicas de los niños, de los individuos, y luego, como una segunda parte, van a buscar incrementar el desarrollo de las capacidades específicas como tal, a un equilibrio básico que puedan ser adaptadas al deporte en específico o a la actividad física específica que quiero llevar a vincular a mi sujeto, a mi individuo, a mi atleta. Tiene que permitir esa posibilidad. La planificación debe estar orientada con esos objetivos bien definidos, ¿sí? De qué se va a trabajar en cada etapa, ¿sí? Si es una planificación de un entrenamiento de actividad física para la salud, si es un entrenamiento que busca rendimiento, va a tener periodos competitivos, precompetitivos, postcompetitivos. ¿Cuáles son esos periodos? ¿Qué debemos hacer en esos periodos? ¿O cómo se caracterizan estos periodos? Es fundamental conocer cómo se caracteriza cada periodo, conocer cómo podemos llevar esta actividad física de forma ideal, adaptada a cada característica del periodo en el que se está transitando. Obviamente, esto va a requerir que determinemos qué contenidos utilizar, qué medios, qué métodos. Estamos hablando también de la prescripción de evaluaciones diagnósticas, registro obviamente de esos datos, selección adecuada de los ejercicios, planteamiento, llevar a cabo esos ejercicios, verificar si necesitan ajustes, digamos, el plan que ya se preparó, verificar si necesita ajustes, hacer los ajustes razonables, luego ir verificando que los métodos que yo estoy utilizando y los medios que yo estoy utilizando están evidentemente potenciando lo que yo estoy buscando desarrollar o incrementar. Entonces no podemos dejar de mencionar que
la parte, digamos, que en educación es pedagogía, también se lleva a cabo dentro del proceso de entrenamiento, dentro de los procesos de preparación física, principalmente para el aprendizaje motor correcto, la prevención de lesiones y a veces la compensación de ciertas dificultades tal vez posturales o deficiencias tal vez a nivel de tonicidad muscular, buscando siempre equilibrio, ¿sí? En armónico, digo equilibrio armónico, bien claro, porque son prácticamente ideales, porque equilibrar todas las capacidades físicas es para charlar, pero buscar la armonía es mirar las cosas desde otro punto, que es muy diferente a equilibrar. Entonces, para compensar lo que le falta a una palabra y lo que le sobra a otra, generalmente yo utilizo equilibrio armónico, el desarrollo del equilibrio armónico de todas las capacidades, va a potenciar esta base sólida que puede incrementarse en el ciclo de la vida en dependencia del deporte, de la actividad física que busque realizar el individuo y de las acciones que nosotros podamos brindar que sean adecuadas, idóneas, ¿sí? Planteadas para el mejoramiento de el individuo o los sujetos. Bueno, la clase se nos va a cortar, entonces yo les pido, vamos a tener un receso de 15 minutos y volvemos. Nos vemos enseguida.